La flota diplomática del Consejo Galáctico emergió de un viaje más rápido que la luz en perfecta formación. 40 naves se dispusieron siguiendo el patrón de bienvenida tradicional, una configuración que dio la bienvenida a 300 especies a la comunidad galáctica. Durante 12.000 años, la embajadora Belfrix del Serati permaneció en la ventana de observación de su buque insignia, observando cómo crecía el planeta azul y verde contra el negro del espacio, la Tierra. Los humanos la llamaron Tierra. Son hermosos cuando llegan a esta etapa, dijo el concejal Draven. ¿Quién la apoyó? Los colores de su piel y escamas cambiaron con sus emociones, mostrando actualmente el suave azul de la alegría, todavía tan joven, todavía tan lleno de asombro por lo que hay más allá de su mundo. Belfrix se permitió una pequeña sonrisa. Dedicó 100 años a este trabajo. El primer contacto siempre fue especial, pero este de alguna manera se sintió diferente. Los seres humanos han desarrollado notablemente rápido los viajes más rápidos que la luz. Su primera nave de prueba cruzó la frontera de su sistema solar hace apenas 6 meses. Y ya estaban construyendo más. Abre un canal, dijo. Protocolo de saludo estándar, el oficial de comunicaciones cumplió. Belfrix se arregló la túnica y comenzó el discurso que había pronunciado tantas veces antes. Pueblo de la Tierra, venimos en paz y amistad. Somos el Consejo Galáctico. Una unión de 1200 especies que prefirieron la cooperación al conflicto. Seguimos su desarrollo con gran interés y alegría. Hoy te invitamos a ocupar tu lugar entre las estrellas. Traemos regalos de tecnología, medicina y conocimiento. Traemos árboles de comercio y protección mutua. Traemos la mano de la amistad extendida a través del vacío. Hizo una pausa, esperando que los sistemas de traducción terminaran su trabajo. Los humanos recibirían su mensaje en todos los idiomas que hablaran. Había estudiado su mundo extensamente. Tantas lenguas, tantas culturas. Eran un pueblo fragmentado, pero eso era normal para la especie en esta etapa. El consejo les ayudaría a encontrar la unidad. La respuesta llegó después de 12 minutos. Una sola voz que habla en el lenguaje humano llamado inglés. Naves del Consejo Galáctico, este es el comando de defensa de la Tierra. Has entrado en un espacio restringido. Vete inmediatamente. No te acerques más. No intentes contactarme nuevamente. Esta es tu única advertencia. Beltrix parpadeó. En 100 años, nunca recibió tal respuesta. Las escamas del consejero Draven se volvieron amarillas por la confusión. Quizás haya un error en la traducción. Sugirió. No hay ningún error, dijo el responsable de comunicaciones. El mensaje es claro. Beltrix se recompuso. Los primeros contactos pueden ser complicados. Algunas especies al principio se asustaron. Algunos tenían tradiciones culturales que requerían una negociación cuidadosa. Ella ya había lidiado con todo esto antes. Gente de la Tierra, dijo, manteniendo su voz cálida y gentil. Entendemos que nuestro rival puede resultar inesperado. No queremos hacerte daño. Solo queremos hablar con sus líderes, explicarles quiénes somos y qué ofrecemos. Podemos enviar una pequeña delegación para reunirse con usted. Solo yo y 2 personas más, desarmados, en un gesto de buena fe. La espera por una respuesta fue más larga esta vez. 20 minutos, 30 por hora. Cuando llegó la respuesta, no fueron palabras. Un rayo de energía atravesó el espacio y golpeó la nave de escolta líder. Los escudos de la nave brillaron y resistieron, pero el mensaje era inequívoco. Disparo de advertencia, informó el oficial táctico con voz temblorosa. Tienen armas capaces de amenazar nuestros escudos. Esto no debería ser posible. Llegaron a FTL hace apenas 6 meses. Beltrix miró el planeta. Algo andaba muy mal aquí. Todos los barcos mantengan sus posiciones, ordenó. No volver a calentar. No hagas movimientos agresivos. Otra transmisión vino de la Tierra. La misma voz fría. Has sido advertido. El siguiente disparo. No fallará. Vete ahora. El concejal Draven la agarró del brazo. Embajador, debemos retirarnos. Podemos regresar con mayor fuerza.
Algo que les haga entender que no pueden amenazar al ayuntamiento. No, dijo el Trix con firmeza. Así no es como hacemos las cosas. No somos así. Ordenó a la flota que se retirara al borde del sistema solar. Desde allí envió un mensaje a la sede del Cabildo solicitando orientación. La respuesta tardó 3 días en llegar a través de Quantum Communication Network. El Alto Consejo estaba preocupado pero no alarmado. Las especies jóvenes a veces reaccionaban con miedo. Los humanos cambiarían de opinión. Siempre han hecho esto. Beltrix recibió instrucciones de intentar nuevamente con una delegación más pequeña. Muestre humildad. Muestra paciencia. Los humanos aprenderían. 2 semanas después, Beltrix se acercó nuevamente a la Tierra. Esta vez llegó en un solo barco, el transporte más pequeño de la flota. Sin armas. Sin acompañantes. Solo ella y una tripulación de 5 personas, todos voluntarios. Los humanos permitieron que su nave se acercara al planeta. Ella lo tomó como una buena señal. Quizás simplemente necesitaban tiempo para adaptarse. Quizás se dieron cuenta de que el Consejo no pretendía hacerles daño. Su nave recibió instrucciones de aterrizar en una instalación en una región montañosa. La nieve cubría el suelo y el aire era enrarecido y frío. Beltrix se envolvió en ropa abrigada y se dirigió a la pista de aterrizaje. Un solo humano la esperaba. Una mujer con el pelo oscuro y corto y unos ojos que no transmitían calidez. Llevaba un uniforme militar decorado con símbolos que Beltrix no reconoció. Soy el embajador Beltrix de Serati. Ella empezó. Le agradezco al general Chen. La mujer interrumpió. Yo mando las fuerzas de defensa de la Tierra. Tienes 5 minutos. Beltrix luchó por mantener la compostura. General Chen, le aseguro que el Consejo Galáctico no representa ninguna amenaza para su mundo. Somos una organización pacífica dedicada a... Sabemos lo que eres. Las palabras paralizaron a Beltrix. Había algo en la voz del humano. Ni miedo ni confusión. Algo totalmente diferente. Sabemos lo que hiciste. El general Chen continuó. Sabemos sobre los Borlati. Sabemos sobre Remnet. Sabemos acerca de la reforma Kelzari y lo que realmente significó. Sabemos de las 17 especies que se negaron a integrarse y qué pasó con ellas. Tenemos los registros. Tenemos la evidencia. Tenemos todo. Beltrix sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eran nombres que la mayoría de las especies del Consejo nunca habían oído. Nombres que estuvieron enterrados en archivos sellados durante miles de años. No entiendo, dijo, pero su voz era débil. Así que déjame simplificar. El general Chen se acercó y Beltrix tuvo que luchar contra el impulso de retirarse. El Consejo no es una alianza. Es un imperio que lleva la máscara de la amistad. Las especies que se unen pierden su independencia, su cultura, el derecho a elegir su propio camino. Quienes se niegan son destruidos o absorbidos por la fuerza. Has estado haciendo esto durante 12.000 años. Eres muy bueno en esto. Os habéis convencido de que sois los buenos. Que estás ayudando a estas especies primitivas a encontrar su camino hacia la civilización. Pero no lo eres. Sois depredadores. Sois conquistadores. Simplemente utiliza corrientes más suaves. Eso no es cierto, protestó Beltrix. El Consejo trajo la paz. El Consejo trajo obediencia. Chen la interrumpió. Hay una diferencia y la humanidad no tendrá parte en ella. Le entregó a Beltrix un pequeño dispositivo de datos. Lleva esto a tu tablero. Contiene una copia completa de la baliza Remnat. El último mensaje de un tipo que borraste de la historia. Intentaron advertir a la galaxia. Fracasaron, pero su mensaje nos llegó hace 30 años y desde entonces nos hemos estado preparando. Beltrix miró el dispositivo en su mano. Su mente estaba dando vueltas. Los Remnat eran una especie problemática e inestable. Propenso a teorías de conspiración y delirios paranoicos. Su destrucción fue una tragedia, pero necesario. Todo el mundo lo sabía. Todos aceptaron.
Pero si los humanos tuvieran registros, pruebas, algo que contradijera la historia oficial. 30 años, susurró. ¿30 años? Confirmó Chen. Sabíamos que estabas mirando. Sabíamos que eventualmente vendrías. Entonces lo construimos. Nos preparamos. Creamos armas, su ciencia dice que son imposibles. Porque su ciencia ha sido cuidadosamente controlada durante 12.000 años. Para asegurarse de que nadie pudiera desafiarlo. La humanidad no sigue sus reglas. ¿Por qué me cuentas esto? La expresión de Chen no cambió. Porque quiero que lo entiendas. No rechazamos la diplomacia por miedo o ignorancia. Rechazamos esto porque sabemos lo que significa aceptación. Sabemos el precio de tu amistad. Y nos negamos a pagarlo. Ella se dio vuelta y comenzó a alejarse. Váyase a casa, embajador. Dígale a su consejo que la Tierra no está interesada. Diles que si envían barcos de guerra, los destruiremos. Dígales que la humanidad nunca se inclinará, nunca se arrodillará, nunca se unirá a su pequeño imperio perfecto. Y diles eso. No somos sus enemigos a menos que nos hagan uno. No nos interesa la conquista ni la expansión. Simplemente deseamos que nos dejen en paz. Concédenos esto y habrá paz. Niéguenos y habrá consecuencias que no pueden imaginar. Belfrix se quedó quieto en el aire frío de la montaña, observando al general humano desaparecer en el interior de las instalaciones. El dispositivo anticuado se sentía pesado en su mano. Pensó en el remanente. Ella nunca cuestionó la historia oficial. Ninguno de ellos lo había hecho. ¿Por qué harían esto? El consejo fue bueno. El consejo fue justo. El consejo llevó la civilización a 1000 mundos. Pero ¿y si no hubiera sucedido? ¿Y si todo en lo que ella creía fuera mentira? El viaje de regreso al espacio del consejo fue largo y Belfrix pasó la mayor parte sola en sus habitaciones. Al mirar el dispositivo anticuado, supo que debería ver su contenido. Sabía que debía entender lo que los humanos habían descubierto. Pero ella estaba asustada. Tenía miedo de que una vez que supiera la verdad, nunca pudiera ignorarla. Temía que todo el trabajo de su vida, sus 200 años de servicio, se convirtiera en polvo. Ella W. La sesión a puerta cerrada duró 3 días. El propio concejal Morant selló la cámara utilizando códigos de autoridad que no se habían activado en más de 1000 años. Los otros miembros del consejo observaron con creciente inquietud cómo los campos de seguridad los envolvían, aislándolos del resto de la galaxia. Lo que estás a punto de aprender, dijo Morant, solo lo sabe el Consejo de Ancianos. Se ha mantenido en secreto desde la fundación de nuestro sindicato. Hoy este secretismo termina porque ya no tenemos otra opción. Fue a la pantalla central y escribió una larga secuencia de comandos. El proyector holográfico brilló y mostró algo que Belfrix nunca había visto antes. Un puerto para archivos restringidos. Los registros sellados de los primeros días del Consejo. La historia oficial nos dice que el Consejo se formó para llevar la paz y la cooperación a una galaxia devastada por la guerra. Morant comenzó, esto es en parte cierto. Lo que no nos dice es cómo se logró esta paz ni cuánto costó. La exhibición mostraba imágenes de especies antiguas, civilizaciones que surgieron y cayeron antes del nacimiento de la mayoría de los miembros actuales del Consejo. Belfrix reconoció algunos de ellos por registros históricos, otros nunca los había visto al principio. Había 47 especies espaciales en esta región de la galaxia. Morant continuó, libraron guerras interminables por recursos, territorio, ideología, miles de millones murieron, mundos enteros fueron quemados. Las especies más antiguas, incluida mi gente, decidieron que esto no podía continuar. Formamos el Consejo para poner fin a las guerras y lo logramos. Eso es lo que dice la historia, afirmó el embajador Belfrix. ¿Qué? ¿Deja esto fuera? Los antiguos ojos de Morant se encontraron con los de allá. Dejemos de lado que de estas 47 especies, solo 12 se unieron voluntariamente, el resto se resistió. No querían renunciar a su independencia, a su derecho a tomar sus propias decisiones. Vieron el Consejo como lo que era, no una alianza de iguales, sino un nuevo orden donde las especies más antiguas gobernarían y todos los demás obedecerían. Cambió la pantalla.
Ahora mostraba registros militares, informes de batalla y cifras de bajas. Los números fueron sorprendentes. A los que resistieron se les dio la opción de unirse o ser destruidos. La mayoría acabó adhiriéndose, pero 17 especies se negaron hasta el final. Eligieron la guerra y perdieron, los Borlotti, susurró alguien. Remnit, sí, y otras 15 personas cuyos nombres han sido borrados de todos los registros. Desaparecieron, sus mundos fueron esterilizados, sus culturas fueron destruidas. Sus pueblos fueron absorbidos por otras especies o simplemente asesinados. El Consejo hizo esto, nosotros hicimos esto. En nombre de la paz, la Cámara guardó silencio. Belfrix se sintió mal, dedicó su vida a dar la bienvenida a nuevas especies al Consejo, creyendo que les estaba ofreciendo un regalo. Ahora estaba aprendiendo que el regalo tenía un precio que nunca había sido mencionado. Después de que terminaron las guerras, las especies más antiguas establecieron nuevos protocolos, continuó Morint. La conquista directa fue ineficiente y costosa. Creó resentimiento y resistencia, por lo que desarrollamos un método mejor. Nos acercaríamos a especies jóvenes en el momento en que emprenden viajes interestelares. Cuando todavía eran débiles e impresionables, les ofrecimos tecnología, protección, amistad. Haríamos que unirse a la junta directiva pareciera la opción obvia, la única opción racional. ¿Y aquellos que se negaron?, preguntó Belfrix, aunque ya sabía la respuesta, fueron tratados en silencio. Accidentes, conflictos internos que fomentamos en secreto, plagas que desatamos, presiones económicas que provocaron el colapso de sus sociedades. Aprendimos cómo destruir civilizaciones sin siquiera disparar un tiro. Estaba más limpio de esa manera. Menos obvio. Otras especies notaron que aquellos que rechazaban los consejos siempre parecían caer en el desastre y sacaban la conclusión deseada. Las escamas del consejero Draven estaban profundamente negras por la desesperación. ¿Cuántos?, preguntó. ¿Cuántas especies hemos destruido? ¿En 12.000 años? Más de 200. Quizás más. Los registros no siempre están completos. Belfrix pensó que podría desmayarse. 200 especies. 200 civilizaciones, cada una con su propia historia, su arte, sus sueños. Todos destruidos porque quisieron elegir su propio camino. Y ahora los humanos lo saben. Dijo comillas dobles, sí. El remanente logró enviar una señal de advertencia antes de destruirlos. Pensábamos que habíamos encontrado y neutralizado todas las estaciones receptoras. Estábamos equivocados. Los humanos encontraron uno. Tuvieron 30 años para prepararse y utilizaron ese tiempo sabiamente. Morint volvió a cambiar la visualización. Ahora mostró informes de inteligencia sobre la Tierra. La instalación de producción de barcos está escondida en la cara oculta de la Luna. Estaciones de investigación en el cinturón de asteroides, una red de plataformas de defensa repartidas por todo su sistema solar y armas. Armas que funcionaban según principios que los científicos del Consejo no podían explicar. Han estado construyendo en secreto durante 3 décadas, dijo Morint. Sabían que estábamos mirando, así que solo nos mostraron lo que querían que viéramos. Su programa de espacio público fue una distracción. El verdadero trabajo ocurrió en lugares que nunca pensamos buscar. Cuando su primera nave FTL cruzó nuestros sensores, ya tenían una flota de más de 500 naves y armas capaces de amenazar a buques de guerra aún más antiguos. ¿Cómo es esto posible?, otro miembro del Consejo exigió. Son primitivos. Consiguieron vuelos espaciales hace menos de un siglo. No son primitivos, dijo. Y Morint con calma. Nunca lo fueron. Los humanos somos diferentes de todas las especies que encontramos. Su desarrollo es caótico e impredecible. No siguen los estándares normales. En 300 años, pasaron de quemar combustibles fósiles a dividir átomos y aterrizar en la Luna. En los 30 años transcurridos desde que encontraron la baliza de Remnat, han logrado avances tecnológicos que deberían haber llevado miles de años. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre la cámara. Los humanos aprendieron de los errores de Remnat. Los Remnat intentaron advertir abiertamente a la galaxia y los destruimos por ello. Los humanos mantuvieron sus conocimientos en secreto.
Construyeron su fuerza en silencio y ahora se rebelan, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren que lo sepamos. Quieren que entendamos que no podemos amenazarlos. ¿Entonces, qué no hacemos?, preguntó Bellatrix. Si no podemos amenazarlos, ¿cómo podemos incorporarlos al tablero? La expresión de Moran era sombría. Quizás no lo logremos. Los humanos no quieren participar. No quieren nuestra tecnología ni nuestra protección. Solo quieren estar solos y tienen el poder de hacer cumplir ese deseo. No podemos permitir esto. Otro miembro mayor habló. Su nombre era Torvax y representaba una de las especies fundadoras. Si los humanos siguen siendo independientes, otros seguirán su ejemplo. Las especies que hemos controlado durante milenios empezarán a ser cuestionadas. El Consejo se fracturará. Quizás el Consejo merezca un descanso, dijo Bellatrix, sorprendiéndose a sí mismo con sus propias palabras. Quizás estuvimos equivocados todo el tiempo. Torvax se volvió hacia ella con furia en los ojos. Equivocado. Trajimos paz a la galaxia. Pusimos fin a guerras que lo habrían consumido todo. Los métodos fueron duros, pero los resultados hablan por sí solos. 12.000 años de estabilidad. 12.000 años de progreso. ¿Lo tirarías? No era paz, dijo Bellatrix. Era control y se construyó sobre los cadáveres de 200 civilizaciones que simplemente querían ser libres. La discusión continuó durante horas. Algunos miembros de la Junta apoyaron a Torvax, insistiendo en que los viejos métodos estaban justificados. Otros apoyaron a Bellatrix, argumentando que los humanos les mostraban un espejo al que no querían enfrentarse. Las especies más antiguas estaban divididas, algunas se aferraban a las tradiciones que les habían servido durante tanto tiempo. Otros comienzan a preguntarse si estas tradiciones realmente sirvieron a alguien más que a ellos mismos. Al final no se llegó a ningún consenso. La sesión a puerta cerrada terminó sin un camino claro a seguir, pero algo cambió. Los secretos han sido revelados, al menos dentro del propio Consejo. La verdad se estaba extendiendo. Bellatrix regresó a sus habitaciones y finalmente abrió el dispositivo fechado que le había dado el general Chen. Ella, Remnet Beacon, jugó en su exhibición personal y observó en silencio cómo una especie moribunda contaba su historia. Eran pacíficos los Remnet, científicos y filósofos que alcanzaron las estrellas y disfrutaron de la exploración. Cuando el Consejo se acercó a ellos, se mostraron curiosos pero cautelosos. Hicieron preguntas, investigaron, descubrieron la verdad y cuando se negaron a unirse, el Consejo vino a buscarlos. El Beacon mostró grabaciones de los servicios del Consejo en órbita alrededor de los mundos de Remnet. Mostraba plagas arrasando sus ciudades. Demostró que su población disminuía año tras año, ya que eran excluidos del comercio. Se les negaban medicamentos, sufrían accidentes que no eran accidentes, punto y en los registros finales. Los últimos supervivientes explicaron por qué enviaban este mensaje al vacío. No podemos detenerlos. El orador de Remnet lo dijo, pero tal vez alguien más pueda hacerlo. Quizás alguien encuentre este mensaje y aprenda de nuestro destino. Quizás alguien sea más fuerte que nosotros. Más inteligente que nosotros, más preparado que nosotros. A cualquiera que reciba esto, no confíe en el Consejo. No aceptes su amistad. Sonreirán mientras te encadenan. Hablarán de paz mientras destruyen todo lo que eres. Resiste, escóndete, construye, y cuando seas lo suficientemente fuerte, enseña a la galaxia que otro camino es posible. La grabación ha finalizado. Bellatrix estaba sentada en la oscuridad de su habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. Los humanos escucharon este mensaje, lo creyeron e hicieron exactamente lo que Remnet les pidió. Lo habían escondido, lo habían construido y ahora eran lo suficientemente fuertes como para decir que no. Por primera vez en su larga vida, Bellatrix sintió algo nuevo, no lealtad al Consejo, no fe en el sistema al que había servido durante siglos, algo completamente diferente. Espero que la galaxia cubra 6 meses. En la superficie, nada parecía cambiar. El Consejo continuó su trabajo, dando la bienvenida a nuevas especies, gestionando disputas comerciales y manteniendo la paz que había durado 12.000 años. Pero debajo de la superficie, las grietas se estaban extendiendo. Bellatrix se movió con cautela.
Había pasado siglos construyendo relaciones en todos los ámbitos. Sabía que embajadores tenían dudas privadas. Sabía que especies se habían unido a regañadientes y todavía recordaba lo que habían perdido. Sabía dónde estaban los puntos de presión y empezó con pequeñas conversaciones. Un comentario aquí, una pregunta allá. Plantó semillas de duda en mentes que ya eran tierra fértil. Ella nunca habló directamente en contra del consejo. Simplemente hizo preguntas que no tenían buenas respuestas. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con Borlapi? Ella diría que eran una especie muy orgullosa. Parece extraño que simplemente desaparecieran. El otro día estaba leyendo discos viejos. Ella mencionaría, ¿sabías que los Cerati solían tener 7 tradiciones culturales distintas? Ahora tenemos uno. ¿Cuándo cambió esto? ¿Por qué? Las preguntas se extendieron. Otros comenzaron a hacer sus propias preguntas. El archivo municipal, hasta entonces ignorado, empezó a recibir más visitas. Las especies que habían aceptado la historia oficial durante generaciones comenzaron a profundizar más. Mientras tanto, los humanos esperaban. La hija Tierra permanece sellada detrás de sus fronteras. No se permitió la entrada a ningún barco del Consejo. No se aceptó ninguna comunicación. Los humanos construyeron sus fuerzas en silencio, y el Consejo no pudo hacer más que observar desde la distancia. El consejero Torvax se impacientó. Convocó una reunión secreta de la especie más antigua, excluyendo a Belfrix y otros de los que sospechaba de deslealtad. En esa reunión, propuso un plan. Hay que demostrar a los seres humanos que la resistencia es inútil. Declaró, intentamos la diplomacia. Intentamos tener paciencia. Ninguno funcionó. Es hora de una demostración de fuerza. Algunos ancianos se opusieron. Los humanos demostraron que poseían armas avanzadas. Un ataque puede resultar costoso. No atacaremos. Torvax les aseguró. Simplemente les mostraremos a qué se enfrentan. Reuniremos la flota de pacificación y la ubicaremos en la frontera. 800 buques de guerra. La mayor concentración de poder militar en 3 siglos. Cuando vean lo que hay en su contra, comprenderán que sus únicas opciones son la sumisión o la extinción. El plan fue aprobado. Se enviaron órdenes a comandantes militares de toda la galaxia. Las naves comenzaron a moverse hacia el sistema solar de la Tierra, reuniéndose en cientos de mundos. Belfrix se enteró del plan a través de su red de contactos. Sabía que necesitaba advertir a los humanos, pero no tenía forma de llegar hasta ellos. Sus fronteras fueron selladas. Sus canales de comunicación estaban cerrados. Entonces recibió un mensaje inesperado. Llegó a través de un canal que nunca antes había visto. Codificado de una manera que debería ser imposible de descifrar. El mensaje era simple. Lo sabemos. Gracias por intentarlo. Vea lo que sucede a continuación. Estaba firmado con una sola palabra. Chen. La flota de pacificación se reunió en el límite del espacio humano. 800 buques de guerra dispuestos en formación de ataque. Tus armas, las fuerzas armadas. Sus escudos se alzaron. Fue una abrumadora demostración de fuerza. Del tipo que ha puesto de rodillas a innumerables especies. El almirante Korot de los Kelzari comandaba la flota desde su buque insignia. El Orden Eterno. Sirvió en el Consejo durante 500 años. Pacificó 30 mundos. Nunca había perdido una batalla, abrió un canal hacia la Tierra. Él ordenó. Requisito de rendición estándar. El mensaje ha sido enviado. La flota esperó. La respuesta no llegó en forma de palabras, sino en forma de un solo barco. Una pequeña embarcación humana emergió del FTL en el borde de la formación. Era poco más grande que un transbordador espacial. Completamente insignificante en comparación con los enormes buques de guerra que lo rodeaban. Un barco. El almirante Korot se rió. Envían un barco para enfrentarse a 800. ¿Es esto una broma? Su oficial táctico frunció el ceño ante su consola. Almirante, estoy detectando lecturas de energía inusuales en esa nave. La firma no coincide con nada en nuestra base de datos.
Es un engaño. Están intentando asustarnos con tecnología desconocida. Ignóralo, pero las lecturas siguen aumentando. La pequeña nave humana permaneció inmóvil en el espacio. Y algo dentro de él estaba creciendo hacia un pico que los sensores del Consejo no podían medir. Entonces la nave humana transmitió un mensaje. La misma voz fría que ahuyentó a Belfrix hace meses. Flota del Consejo Galáctico. Este es el general Chen del Comando de Defensa Terrestre. Se le ha advertido varias veces que se mantenga fuera del espacio humano. Ha elegido ignorar estas advertencias. Lo que pase después es tu culpa. El almirante Korot abrió la boca para responder. Pero nunca tuvo la oportunidad. La nave humana lanzó su arma. No hubo relámpagos visibles. Sin explosiones. Ningún destello de luz. En un momento la flota estaba en pleno funcionamiento. Al momento siguiente, la mitad se oscureció. Porque 100 buques de guerra se quedaron sin energía simultáneamente. Los motores se apagaron. Las armas se desconectaron. Los escudos colapsaron. El soporte vital ha cambiado a respaldos de emergencia. Los barcos flotaban impotentes en el vacío. Sus tripulaciones quedaron repentinamente atrapadas en ataúdes de metal que ya no respondían a ninguna orden. El almirante Korot miró fijamente su exhibición con incredulidad. La mitad de su flota quedó inutilizada en menos de un segundo. Era imposible. Esto violaba todos los principios de guerra que había aprendido. ¿Qué pasó? Él exigió. ¿Cómo lo hicieron? Desconocido, almirante. Nuestros sistemas no pueden analizar el arma. Parece haber afectado el estado cuántico de nuestros núcleos energéticos, haciendo que simplemente dejen de funcionar. Esto no debería ser posible según nuestra comprensión de la física. La voz del general Chen volvió a llegar a través del sistema de comunicación. Almirante, ahora tiene una opción. Puedes intentar continuar esta confrontación. En ese caso, desactivaré las naves restantes y dejaré a toda tu flota a la deriva en el vacío. Hasta que te quedes sin aire. O puede retirarse y entregar un mensaje a su consejo. El almirante Korot se agarró a los brazos de su silla de mando. Su orgullo le exigía luchar, vengar esta humillación. Pero su entrenamiento le dijo la verdad. Fue superado. Los humanos tenían armas que hacían obsoleta toda la doctrina militar del Consejo. ¿Qué mensaje? Preguntó con los dientes apretados. Dígales que la humanidad podría haber matado a todos los seres de esta flota hoy. Elegimos no hacer esto. No queremos guerra. No queremos conquista. Solo queremos estar solos. Si el Consejo acepta esto, puede haber paz entre nosotros. Si no pueden, la próxima flota que envíen no sobrevivirá al encuentro. Es su elección, la comunicación se acabó. La nave humana giró y desapareció de regreso a FTL. Dejando a la flota paralizada flotando en silencio. Se necesitaron 6 días para restablecer el suministro eléctrico a los barcos inutilizados. El daño no fue permanente, pero la humillación fue completa. Se enviaron 800 buques de guerra para intimidar a la humanidad, y 100 de ellos quedaron indefensos por una única nave enemiga. La noticia se difundió por toda la galaxia más rápido de lo que cualquier informe oficial podría contener. El poder militar del Consejo, que durante tanto tiempo no había sido cuestionado, quedó expuesto como vulnerable. Una especie joven, con menos de un siglo de existencia en el espacio, desarrolló armas que los grandes ancianos no podían entender ni combatir. Los efectos políticos fueron inmediatos. Especie que albergaba un silencioso resentimiento hacia el Consejo. De repente, las generaciones encontraron sus voces. Los embajadores que siempre habían apoyado las posiciones más antiguas comenzaron a hacer preguntas incómodas. Comenzaron comandantes militares que reforzaron la autoridad del Consejo durante siglos, preguntándose si esta autoridad era tan inquebrantable como ellos. Créanme, Beltrix observó cómo se desarrollaba el caos con una mezcla de esperanza y miedo. Los humanos hicieron lo que ella pensaba que era imposible. Le mostraron a la galaxia que se podía desafiar al Consejo, pero ella sabía que los ancianos no aceptarían esta derrota. Contraatacarían, y cuando lo hicieran, las consecuencias podrían ser nefastas.
Recibió otro mensaje a través del canal misterioso. Este fue más largo. Embajador Beltrix, sabemos lo que ha estado haciendo. Sabemos que ha trabajado para difundir la verdad dentro del Consejo. Queremos que sepas que estamos agradecidos y que estamos observando. La galaxia está a punto de cambiar de ángel y tú ayudaste a hacer lo posible. Cuando llegue el momento, habrá que tomar una decisión. Esperamos que tome la decisión correcta. Hasta entonces, sigue haciendo lo que estás haciendo. Las semillas que plantes hoy darán frutos mañana. Beltrix leyó el mensaje varias veces. Los humanos conocían sus actividades. Estaban observando y aprobado. Eso debería haberla asustado. En cambio, le dio fuerza. Regresó al trabajo con renovada determinación. El consejo resultó herido, pero no muerto. Los ancianos ya se estaban reuniendo en secreto, planeando su respuesta. Ellos no renunciarían a su poder sin luchar, pero ella tampoco. Los próximos meses determinarían el destino de la galaxia. O el Consejo aplastaría a la humanidad y reafirmaría su control, o la humanidad rompería el ciclo de opresión que había durado 12.000 años. No hubo término medio. No había ningún compromiso posible. Beltrix eligió su lado. Ella eligió la libertad. Ella eligió la verdad. Ella eligió creer que la galaxia podría ser mejor de lo que la crearon los antiguos. Y ella eligió confiar en los humanos. Estos extraños seres caóticos, que miraron al mayor poder de la galaxia y simplemente dijeron que no. Lo que viniera después, lo enfrentaría con los ojos abiertos. Se acabó el tiempo de las mentiras cómodas. Por fin ha llegado la hora de la verdad. La sesión de emergencia del Consejo Superior duró 8 días. Representantes de todas las especies principales llenaron la gran cámara. Sus voces se alzan en discusiones y acusaciones. La noticia de la humillación de la flota pacificadora sacudió los cimientos de la civilización galáctica. El consejero Torvax estaba en el centro del caos, con el rostro contraído por la ira. Esto no se puede apoyar. Gritó, los humanos han cometido un acto de guerra contra el Consejo. Debemos responder con una fuerza abrumadora. Debemos reunir todos los barcos de todas las especies y aplastarlos por completo. ¿Con qué armas?, exigió el embajador Draven. Sus escamas se volvieron del gris del cansancio. Inutilizaron la mitad de nuestra flota con un solo barco. ¿Qué le hace pensar que una flota más grande tendría un mejor rendimiento? Encontraremos una manera. Nuestros científicos estudiarán su tecnología y desarrollarán contramedidas. Hemos enfrentado amenazas antes y las hemos superado. ¿Cuándo? Beltrix dio un paso adelante y su voz atravesó el ruido. ¿Cuándo se ha enfrentado el Consejo a una amenaza real? Hemos conquistado especies demasiado débiles para defenderse. Manipulamos sociedades demasiado jóvenes para comprender lo que estaba sucediendo. Nunca en 12.000 años nos hemos enfrentado a un enemigo que pudiera y realmente nos duele. Y ahora lo hacemos y no tenemos idea de qué hacer. Torvax se volvió contra ella. Hablas como si admiraras a estos humanos. Como si quisieras que tuvieran éxito. Yo digo la verdad. Algo que el Consejo olvidó hacer. La discusión podría haber continuado durante horas. Pero fue interrumpido por un rival inesperado. Un oficial de comunicaciones subalterno irrumpió en la cámara. Su rostro palideció por la sorpresa. Consejeros, perdonen la interrupción. Pero hay una transmisión proveniente de la Tierra. Solicitan hablar con toda la Junta. Dicen que es urgente. El silencio se apoderó de la cámara. Los humanos han mantenido un completo apagón de comunicaciones desde el choque de flotas. ¿Por qué se estaban poniendo en contacto ahora? Torvax se recuperó primero. Obviamente esto es un truco. Ignora esto. No, dijo el consejero Morint. El ex Calzari permaneció en silencio durante todo el debate, observando y escuchando. Ahora se puso de pie y todos se volvieron para mirarlo. Escucharemos lo que tengan que decir. Abre el canal. La pantalla holográfica en el centro de la cámara cobró vida. Apareció el general Chen, con el rostro tan frío y sereno como siempre. Pero ella no estaba sola.
Detrás de ella había un grupo de humanos vestidos de civil. Y entre ellos había un rostro que hizo que el corazón de Belfrex diera un vuelco. Un punto restante era imposible. Remnet había estado extinto durante más de 6000 años. Cada registro confirmó su destrucción. Y, sin embargo, ahí estaba, inequívocamente desaparecido. Sus rasgos cristalinos y ojos luminosos no se parecen a ninguna otra especie de la galaxia. Comenzaron los miembros del Consejo Galáctico, el General Chen. Permítanme presentarles a la doctora Lyris, el último miembro superviviente de la especie Remnet. La cámara estalló en el caos. Los consejeros gritaban preguntas y acusaciones. Algunos exigieron pruebas. Otros lo llamaron una invención, un error humano. A pesar de todo, la doctora Lyris permaneció tranquila, esperando que el ruido se calmara. Cuando finalmente sucedió, ella habló. Su voz era suave pero se transmitía claramente por toda la cámara. Yo era un niño cuando los consejos vinieron de mi mundo. Mis padres me escondieron en un refugio subterráneo, junto con unos cientos de personas más. Vimos desde abajo cómo ardían nuestras ciudades. Escuchamos las comunicaciones mientras nuestros barcos eran destruidos uno por uno. Sobrevivimos con suministros que no se almacenaron durante décadas, esperando un rescate que nunca llegó. Ella hizo una pausa. Y en esa pausa estaba el peso de 6000 años de luto. Finalmente, se nos acabaron los suministros. Construimos una nave con piezas recuperadas y huimos al espacio profundo, con la esperanza de encontrar algún lugar donde el Consejo no nos siguiera. Hemos viajado durante generaciones, pasando de un sistema a otro, siempre escondidos, siempre con miedo. Y luego, hace 30 años, detectamos una señal. Una especie joven recibió nuestra baliza y estaba buscando activamente supervivientes. Los humanos nos encontraron. Ella continuó. Nos dieron la bienvenida. Nos protegieron. Y nos prometieron algo que dejamos de creer que fuera posible. Justicia. El general Chen volvió a dar un paso adelante. La historia oficial del Consejo dice que los Remnant se destruyeron a sí mismos a través de un conflicto interno. Esto es mentira. El Consejo los exterminó porque se negaron a ser conquistados. Disponemos de registros exhaustivos que lo demuestran, incluida documentación visual de buques de guerra del Consejo bombardeando a poblaciones civiles. Ella dejó que eso asimilara antes de continuar. No estamos enviando este mensaje para amenazar a la Junta. Estamos transmitiendo a todos los mundos habitados de la galaxia. Todas las especies con tecnología de comunicación están recibiendo esta transmisión en este momento. Están viendo al Dr. Lyris. Están escuchando su testimonio. Están aprendiendo la verdad sobre lo que realmente son los consejos. Torvax finalmente encontró su voz. Esto no cambia nada. Los humanos todavía estamos aislados. Todavía no pueden derrotar al poder con consejo. No queremos derrotarte. Respondió el general Chen. Queremos darle a la galaxia una opción. Durante 12.000 años, la especie siguió el consejo porque creía que era su única opción. Porque pensaban que la resistencia significaba destrucción. Les estamos mostrando que hay otra manera. Ella se volvió ligeramente. Como si se dirigiera a un público más amplio. Para todas las especies que ven esta transmisión, no es necesario que sigan los consejos. No tienes que renunciar a tu independencia. Tu cultura. Tu derecho a elegir tu propio futuro. Los seres humanos son la prueba de que se puede resistir a los consejos. No les estamos pidiendo que luchen. No les estamos pidiendo que se rebelen. Simplemente les pedimos que consideren en qué tipo de galaxia quieren vivir. La transmisión ha terminado. La cámara cayó en un silencio atónito. Entonces empezaron a llegar informes. El mundo natal de Serati estaba experimentando manifestaciones públicas masivas. Los ciudadanos exigieron acceso a archivos históricos que habían estado sellados durante milenios. El gobierno estaba luchando por mantener el orden. El ejército Kelzari informó que varios comandantes rechazaban órdenes. Querían investigar las acusaciones sobre Remnant antes de tomar cualquier acción contra la humanidad. 17 especies han solicitado formalmente una revisión de emergencia de los documentos fundacionales del Consejo.
Querían saber qué otros secretos se ocultaban en toda la galaxia. En miles de mundos, seres que nunca habían cuestionado la autoridad del Consejo de repente hicieron preguntas que no tenían respuestas cómodas. El concejal Morint observó cómo se desarrollaba el caos con ellos. Una expresión que Belfrix no pudo leer. Finalmente habló. Parece que los humanos nos han vuelto a superar. No necesitaban derrotar a nuestra flota. Simplemente necesitaban destruir nuestra credibilidad. Y lo lograron. Todavía podemos actuar. Torvax insistió. Podemos declarar la ley marcial. Podemos suprimir estas manifestaciones. No podemos hacer nada. Morint interrumpió. Si respondemos con la fuerza, demostraremos el punto de vista de los humanos. Le mostramos a la galaxia que somos exactamente lo que dijeron que somos. El Consejo tal como lo conocemos ha terminado. La única pregunta ahora es qué viene después. Belfrix sintió el cambio en la cámara. Las especies más antiguas estaban perdiendo el control y lo sabían. Algunos ya estaban haciendo cálculos. Tratando de descubrir cómo posicionarse en cualquier nuevo orden que surgiera. Otros todavía lo negaban. Incapaz de aceptar que 12.000 años de gobierno puedan terminar tan rápido. Dio un paso adelante una vez más. Serví en este consejo durante 200 años. Creí en tu misión. Pensé que estaba ayudando a especies jóvenes a encontrar su lugar en la galaxia. Ahora sé que estaba ayudando a encadenarlos disfrazados de amistad. Miró alrededor de la cámara y se encontró con los ojos de sus compañeros concejales. No puedo deshacer lo que he hecho, pero puedo elegir qué hacer a continuación. No apoyaré ninguna acción contra la humanidad. No ayudaré a mantener un sistema basado en mentiras y conquistas. Y hago un llamado a todos los miembros de este consejo a hacer lo mismo. La vieja manera se acabó. Podemos ayudar a construir algo mejor o podemos dejarnos arrastrar por quienes lo hagan. La votación que siguió no estuvo ni siquiera reñida. 17 especies han retirado formalmente su apoyo militar a cualquier acción contra la Tierra. Otros 8 se abstuvieron. La coalición que mantuvo unida a la galaxia durante 12.000 años. Fracturado en una sola sesión, Torvax salió furioso de la cámara, planeando ya su propia respuesta. No se rendiría tan fácilmente. Todavía había recursos a los que podía recurrir. Aliados que compartían su deseo de mantener el antiguo orden. La lucha no ha terminado, pero la situación ha cambiado. Los humanos mostraron a la galaxia que la resistencia era posible. Y la galaxia escuchó. Especies que tenían miedo al habla. Ahora encontré su voz. Las ideas que habían sido prohibidas ahora se discutían abiertamente a medida que se avecinaban cambios. No mediante la guerra, sino mediante la verdad. No a través de la conquista, sino a través del punto de elección. Y en el centro de todo estaba la humanidad. Una especie que admiraba al imperio más poderoso de la historia galáctica y simplemente se negaba a inclinarse. Beltrix se permitió una pequeña sonrisa. Pase lo que pase después, el universo nunca volvería a ser el mismo. Los humanos aseguraron este punto y quizás esto era exactamente lo que necesitaba la galaxia. Ha pasado un año desde la gran retransmisión. La galaxia estaba irreconocible porque el Consejo Galáctico aún existía. Pero ya no era la autoridad suprema que alguna vez fue. Se han retirado formalmente 17 especies. Formando su propia alianza llamada Coalición de Mundos Libres. Otros 43 exigieron reformas fundamentales antes de continuar como miembros. Las especies más antiguas, una vez unidas en su control, se fragmentaron en facciones rivales. El concejal Torvax intentó un golpe de Estado 3 meses después de la emisión. Reunió fuerzas militares leales e intentó tomar el control de la sede del Consejo. Planeando restaurar el orden a través de la fuerza. El intento fracasó cuando sus propios oficiales se negaron a disparar contra civiles. Ahora estaba exiliado a un puesto remoto. Todavía tramando su regreso, pero cada vez más irrelevante. Valtrix se convirtió en uno de los líderes del movimiento reformista dentro del Consejo. Trabajó incansablemente para abrir los archivos sellados. Revelar toda la verdad de la historia del Consejo. Construir un nuevo sistema basado en la cooperación genuina y no en la coerción. Fue un trabajo difícil.
Muchos todavía se resistían al cambio. Pero se estaban logrando avances, de forma lenta pero constante. Los remanentes ya no se escondían. El Dr. Lirus se convirtió en un símbolo de todo lo que el antiguo Consejo intentó destruir. Y su testimonio desencadenó investigaciones sobre decenas de otros misterios históricos. Baterías. Se estaban reexaminando especies que se habían extinguido oficialmente. Se estaban abriendo registros que habían estado sellados durante milenios. La verdad estaba emergiendo, dolorosa y fea, pero necesaria, y a pesar de todo. La humanidad observó y esperó. Las fronteras de la Tierra permanecieron cerradas. No se permitió la entrada a ningún barco del Consejo. Pero los humanos ya habían establecido canales diplomáticos. Cuidadoso y limitado, pero real. Hablaron con la coalición de mundos libres. Intercambiaron información con movimientos reformistas en toda la galaxia. Compartieron tecnología con especies que preguntaron cortésmente. Y demostraron que eran dignos de confianza. A Bell Rix se le dio permiso para visitarla en la Tierra. Era la primera vez que se autorizaba a un miembro de la Junta. En el planeta desde su fallida misión original. Viajó sola en un barco pequeño y desarmado. Siguiendo la ruta precisa que los humanos han especificado. El general Chen la recibió en el lugar de aterrizaje. La mujer humana tenía exactamente el mismo aspecto que hace un año. Pero había algo diferente en sus ojos. Algo que podría haber sido una satisfacción. Embajador Bell Rix. Bienvenidos a la Tierra. Gracias, general. Me sorprendió recibir la invitación. Hemos estado siguiendo tu trabajo. Las reformas que defiende dentro del Consejo se alinean con nuestros intereses. Pensamos que era hora de hablar directamente. Caminaron juntos por una ciudad humana. Bell Rix estudió la Tierra desde lejos. Pero verlo en persona fue algo completamente diferente. El caos que supone. La diversidad. Humanos de diferentes formas, colores y culturas moviéndose por las calles. Esto parecía no tener ningún principio organizativo. Edificios de estilos totalmente diferentes, uno al lado del otro. Signos y decenas de idiomas. Música reproducida de diversas fuentes. Confrontar y mezclarse de maneras que deberían haber sido desagradables. Pero de alguna manera funcionó. Tu mundo es muy diferente. Nuestro. Observó Bell Rix. Sus mundos son todos iguales. Respondió Chen. Eso es parte del problema. El Consejo impuso la uniformidad donde quiera que fuera. Estandarizado todo. Se eliminaron diferencias en nombre de la eficiencia. La humanidad nunca ha experimentado esto. Mantuvimos nuestra diversidad, nuestros conflictos, nuestro caos. Y este caos nos hizo fuertes. Llegaron a un edificio que parecía ser algún tipo de instalación gubernamental. En el interior, Bell Rix fue llevado a una sala de conferencias donde varios humanos estaban esperando. Algunos vestían uniformes militares. Otros vestían ropas de civil. Una figura se destacó de inmediato. Dr. Lirus, el superviviente restante. Embajador, dijo. Inclinando la cabeza y saludando. Es bueno verte de nuevo. Dr. Lirus, esperaba que pudiéramos hablar. Hay muchas cosas que me gustaría preguntarte. Y realmente quiero decírtelo. Pero primero, los humanos tienen algo que compartir contigo. El general Chen activó una pantalla. Apareció un mapa estelar que mostraba toda la galaxia. Puntos rojos marcaban el espacio del tablero. Los puntos azules marcaban la coalición de mundos libres. Y esparcidos por todas partes, en verde, había docenas de otros marcadores que Bell Rix no reconoció. Estos son los aliados de la humanidad, explicó Chen. Especie con la que llevamos años en contacto secreto. Algunos son miembros de la junta directiva que han estado trabajando con nosotros entre bastidores. Otros son mundos independientes que el Consejo nunca logró absorber. Algunos son supervivientes de especies que el Consejo pensó que había destruido. Bell Rix miró el mapa. Había muchos más puntos verdes de los que esperaba. ¿Cuánto tiempo llevas construyendo esta red?
Desde que encontramos el faro restante, sabíamos que no podíamos enfrentarnos al Consejo solos. Por lo tanto, contactamos cuidadosa y silenciosamente con cualquiera que pudiera compartir nuestra causa. Encontramos más aliados de los que esperábamos. ¿Por qué me muestras esto? Chen se volvió para mirarla directamente. Porque queremos que te unas a nosotros. No como espía. No como un agente doble. Como socio pleno en lo que estamos construyendo. ¿Y qué estás construyendo exactamente? Un nuevo orden galáctico. No es un imperio. No es una jerarquía. Una comunidad genuina de personas libres que eligen trabajar juntas. Porque quieren. No porque se vean obligados a hacerlo. Se necesitarán acciones genéticas para construirlo. Requerirá paciencia, confianza y trabajo duro. Pero es posible. Lo demostramos. Bell Rix pensó en todo lo que vio y aprendió el año pasado. Las mentiras que ella creía. La verdad que ella ayudó a revelar. El lento y doloroso proceso de cambio que finalmente comenzaba a afianzarse. ¿Qué necesitas de mí? Continúe su trabajo dentro del Consejo. Presionar por reformas. Abra los archivos. Decir verdad. Y cuando sea el momento adecuado. Ayúdanos a construir puentes entre el viejo sistema y el nuevo. No queremos destruir el Consejo. Queremos transformarlo. Esto requerirá personas internas que entiendan lo que era. Y lo que podría llegar a ser. Fue un compromiso mayor de lo que Bell Rix esperaba. Estaría trabajando hacia una meta que tal vez nunca vería completada. Estaría arriesgando todo lo que había construido durante siglos de servicio. Pero ella. Ya había tomado su decisión, ¿no? Lo hizo en el momento en que leyó el Rumnat Beacon. Tuvo éxito cuando empezó a hacer preguntas que no tenían respuestas cómodas. Tuvo éxito cuando eligió la verdad sobre la lealtad. Acepto, dijo. Chen sonrió. Fue la primera vez que Bell Rix vio sonreír a la mujer humana. Bien. Así que comencemos. El trabajo que siguió fue más difícil que cualquier cosa que Bell Rix hubiera hecho jamás. Ella se convirtió en un puente entre mundos. Llevar mensajes y generar confianza entre especies que han sido enemigas durante milenios. Abogó por la reforma en las cámaras del Consejo y coordinó en secreto los contactos humanos. Vio a viejos aliados convertirse en nuevos oponentes y a viejos oponentes convertirse en hacer nuevos amigos. Pasaron los años. La galaxia siguió cambiando. El Consejo acabó dividiéndose en facciones. La facción reformista, que Bell Rix ayudó a liderar, trabajó para lograr una asociación genuina con la coalición de mundos libres. La facción tradicionalista, debilitada pero aún peligrosa, se retiró a sus mundos centrales y mantuvo sus viejas costumbres en una forma disminuida. La humanidad siguió siendo independiente. Nunca se han unido a ninguna coalición o alianza. Negociaron con socios dispuestos. Compartieron conocimientos con quienes se ganaron su confianza. Pero mantuvieron sus fronteras cerradas a quienes no habían demostrado su valía. Y mantuvieron la fuerza militar para hacer cumplir sus decisiones. Se convirtieron en algo que la galaxia nunca había visto antes. Él no es un conquistador. No una víctima. Simplemente un pueblo que eligió su propio camino y se negó a permitir que nadie le quitara esa elección. Y su ejemplo se extendió a nuevas especies. Los viajes espaciales ya no se enfrentaban a la antigua elección de sumisión o destrucción. Pudieron ver que había alternativas. Podrían llegar a la humanidad, a los mundos libres, al Consejo reformado. Podrían elegir su propio futuro. La galaxia no era perfecta. Todavía había conflictos, todavía desigualdades, todavía luchas por el poder. Pero algo fundamental ha cambiado. El supuesto de que un sistema debe gobernar a todos, que la diversidad debe ser eliminada. Este control era el único camino hacia la paz cuya asunción había sido destruida. La libertad era posible. La cooperación sin coerción era posible. Era posible una galaxia donde las especies pudieran ser diferentes y aún así coexistir. Los humanos lo han demostrado. No a través de la conquista. No a través de la guerra. Simplemente negándose a inclinarse.
y ofrecer a otros la oportunidad de apoyarlos. Belfrix vivió lo suficiente para ver la primera celebración conjunta entre la Tierra y su mundo natal. Ella se paró en medio de la multitud. Ver a los humanos y Cerati bailar juntos con una música que ninguna de las especies entendía completamente. Pero a ambos les gustó. Ahora era vieja y su cuerpo le fallaba. Pero su espíritu nunca ha sido más fuerte. La doctora Lyris la encontró entre la multitud. La mujer restante se convirtió en una amiga íntima a lo largo de los años. Unidos por el trabajo compartido y la esperanza compartida, valió la pena, dijo Lyris, mirando la celebración a tu alrededor. Todos esos años de esconderse. Todos esos años de miedo. Esto valió la pena verlo. Belfrix asintió. Cuando el Consejo destruyó su mundo, su gente intentó advertir a la galaxia. Pensaste que habías fracasado. Pensamos que el mensaje nunca sería escuchado. Pensábamos que nos olvidarían. No has sido olvidado. Los humanos te escucharon. Y gracias a esa advertencia, todo cambió. Lyris sonrió. Sus rasgos cristalinos captan la luz. Los humanos son extraordinarios. Pero tú también, Belfrix. Lo mismo ocurre con todos los seres que eligen la verdad antes que la comodidad. La galaxia cambió porque mucha gente decidió que valía la pena cambiarla. Gracias por mirar.